En esta oportunidad vamos a hablar un poco de algunas variables que nos quedaron pendientes en cuanto a la dosificación del ejercicio con el objetivo de la hipertrofia. Para terminar y darle un cierre a la variable frecuencia expresada en número de veces por semana, le sumamos al estudio o a la revisión de Wernboom del 2007 este estudio de Schoenfeld realizado en el 2016. También es una revisión donde se buscó o se evaluó el efecto del entrenamiento, de la frecuencia del entrenamiento de la fuerza en cuanto a la hipertrofia muscular. Es una revisión sistemática con metaanálisis. Como se puede observar en esta gráfica, se compararon estudios tanto con baja frecuencia o con alta frecuencia. La gráfica a modo general establece que hay un beneficio a favor de la alta frecuencia por sobre la baja frecuencia. Cuando vamos a los puntos que establecen los autores, se sabe que no está claro si entrenar los grupos musculares más de 3 días por semana podría mejorar la respuesta hipertrófica. También se sabe que entre 1 y 3 días por semana, con un volumen equivalente, es decir, equiparando lo que son las series, repeticiones y la carga o intensidad, la carga absoluta, ¿no? La intensidad absoluta en kilogramos, la evidencia actual indica que la frecuencia de entrenamiento 2 veces por semana promueven resultados hipertróficos superiores en comparación con una sola vez. Es decir, 2 veces por semana para un grupo muscular es mejor que uno. Queda determinar todavía si entrenar a un grupo muscular 3 veces por semana es superior a un protocolo de 2 veces. Esto no parece estar claro y no hay estudios que hayan equiparado las cargas, que hayan reunido los criterios de inclusión necesarios para contemplarse en este metaanálisis y se pueda concluir fehacientemente si 3 es mejor que 2. Una vez por semana también demostró promover una gran hipertrofia muscular. Sigue siendo una estrategia viable para el diseño de programas, es viable y válido, es decir, podemos entrenar una vez por semana un grupo muscular que vamos a tener grandes mejoras durante mucho tiempo. Pero a modo de conclusión o de extracción de este estudio y del anterior, sabemos que 2 es mejor que 1. No sabemos si 3 es mejor que 2. Yo creo que en frecuencia 2 se obtienen los mejores resultados, y esto tiene que ver un poco también con el tiempo de síntesis que se mantiene elevado luego de un estímulo y el tiempo de recuperación, el tiempo que dura la recuperación entre un estímulo y otro. Creo que si tenemos que descansar entre 48 y 72 horas, la realidad es que, para un mismo grupo muscular, ¿no? La realidad es que la frecuencia no debería ser mayor a 2 o 3 veces por semana. Máximo 3, pero creo que 2 está más que bien, en todos los niveles. Claro que obviamente esto va a depender un poco del tipo de rutina que se aplique, si es en circuito, si es full body o rutinas de cuerpo completo y demás, pero a rasgos generales podríamos establecer que una frecuencia de 2 es un parámetro óptimo. Cambiamos de variable en cuanto a la dosis de entrenamiento. Ahora vamos a hablar del TUT, tiempo bajo tensión, de sus siglas en inglés, Time Under Tension. Y en la primera diapositiva que tenemos sobre esta variable nos vamos a basar, primero vamos a explicar qué es con detenimiento y después nos vamos a basar también en una revisión. ¿Cuánto dura una repetición? A esto hace referencia el TUT. La repetición en sí, en cualquier ejercicio, es la suma total de la fase concéntrica, excéntrica e isométrica en una repetición. Por ejemplo, si escuchamos una relación 1-2, podría ser 1 segundo para la fase concéntrica y 2 segundos para la excéntrica. En este caso, no hay tiempo para la isométrica. O podría ser al revés, podría ser 1 segundo para la excéntrica y 2 para la concéntrica. Depende cómo lo explique el autor y cómo esté establecido. En esta revisión del 2015 se vio que los resultados en cuanto a la hipertrofia son similares cuando se entrena con duraciones de repetición, que van desde los 0,5 a los 8 segundos. Hay un margen bastante amplio para establecer que hasta 8 segundos la respuesta hipertrófica puede ser similar. Pero también se vio que el entrenamiento de duraciones voluntarias muy lentas, 10 segundos por repetición, son inferiores desde el punto de vista de la hipertrofia. Hasta 8 o 6 segundos diría que es un margen que se puede establecer. Ya más de 8 es peor. Acá resalto en amarillo que el aumento de la intensidad expresado en porcentajes de LRM, de la repetición máxima, va a incrementar el tiempo bajo tensión. Es importante relacionar este TUT con uno de los mecanismos, como es
la tensión mecánica o el estrés mecánico. Vamos a avanzar un poco más. Bien, en esta diapositiva pongo un ejemplo antes de abordar con mayor detenimiento esta variable, y es el de realizar el ejercicio de press de banco plano con barra, por ejemplo con 70 kilogramos. Si lo hacemos con 0 segundos de forma isométrica, cuando tenemos los codos en extensión, en esta posición, y hago la fase excéntrica en 3 segundos, vuelvo a quedarme 0 segundos de isométrico en la posición de abajo, y finalmente realizo la fase concéntrica a la máxima velocidad posible. En este ejemplo tardaríamos 1 segundo. El TUT quedaría expresado de esta manera: 0, 3, 0, 1. 0 para las dos fases isométricas que no tengo, 3 para la fase excéntrica y 1 para la fase concéntrica. Es una relación, diría yo, que se puede considerar óptima al momento de pensar en la hipertrofia. 1 para la concéntrica, entre 2 y 3 y hasta 4 segundos para la excéntrica podría ser. Pero veamos otro ejemplo. Fase concéntrica 2 segundos, aumentamos la fase excéntrica también, ahora a 4 segundos, junto con una isometría de 1 segundo en la posición de la barra cercana al pecho cuando estoy abajo. Esto quedaría en 0, 4, 1, 2. Es decir, comparado al ejemplo anterior, el TUT aumentó considerablemente en toda la fase, menos en la primera que no hubo isometría. Veamos un poco qué podemos extraer de este ejemplo. En cuanto a las máximas repeticiones posibles con ambos tiempos bajo tensión y la misma carga externa, podríamos decir que realizándolo con el ejemplo que está en azul, podríamos realizar 10 repeticiones. En cambio, aumentando el tiempo bajo tensión, vamos a poder realizar 7 repeticiones. Esto es a modo gráfico y como ejemplo. No necesariamente tiene que ser así, pero para que tengan una idea, con más tiempo bajo tensión voy a realizar menos repeticiones que cuando el tiempo bajo tensión es menor. En este ejemplo, 10 para el bajo tiempo bajo tensión y 7 para un mayor tiempo bajo tensión. Pero ¿qué pasa? Cuando evaluamos el tonelaje total o el volumen total, esto refiere, como ya lo vimos en varios ejemplos, las series por repeticiones por la carga externa levantada, se ve disminuida en el segundo ejemplo a expensas de aumentar el tiempo bajo tensión. Y eso no supone una ventaja, ya que el sujeto que hace más tiempo bajo tensión está levantando 490 kilogramos totales. Esto surge de una serie por 7 repeticiones por 70 kilos. Y el sujeto que realiza un menor tiempo bajo tensión está realizando un volumen total de 700 kilogramos totales levantados. Esto surge de una serie por 10 repeticiones por 70 kilogramos. Acá encontramos una gran desventaja. A más tiempo bajo tensión, menor trabajo total realizado. Avancemos un poco más. Veamos en esta diapositiva, a modo ejemplo, es muy común en las sesiones de kinesiología, en rehabilitación, la ejecución lenta de todos los ejercicios. Esto no está mal, teniendo en cuenta que a veces el tejido no está lesionado, está dañado y no está listo para tolerar altas exigencias en velocidad y en intensidad. Pero probablemente en los estadios o fases finales de la rehabilitación, la velocidad de ejecución debería aumentar porque el tejido lo permite, y esto es muy importante y muchas veces está dejado de lado y siempre trabajamos de forma lenta. No solo en kinesiología, en el gimnasio con el objetivo de hipertrofiar, con el objetivo de estética, de aumentar la masa muscular, también ocurre que trabajamos lento por demás. Cabe destacar que por encima del 80% del RM no se puede regular la velocidad de ejecución e inconscientemente lo realizamos a la máxima velocidad posible, y acá estoy hablando de la fase concéntrica. Podemos regular la excéntrica, pero la concéntrica no es factible de regular. Sobre todo por encima del 85% ya menos que menos y más imposible. En base a un metaanálisis llevado a cabo por Hackett y colaboradores en el 2017, extraigo esta conclusión, la que se encuentra del lado derecho de la pantalla, pero antes establezco a qué hago referencia acá con el recuadro amarillo. Intensidades submáximas, se puede modificar la velocidad de ejecución, lo que dijimos antes. La ejecución más lenta con relación al máximo posible va a limitar las ganancias en fuerza
y puede llegar a limitar las ganancias también en hipertrofia disminuyendo el volumen total, lo que vimos en la diapositiva anterior. El entrenamiento de la fuerza a alta velocidad o moderada o lenta mejora la fuerza dinámica de manera similar en los individuos. Pero, ¿qué extraen de este metaanálisis? Si bien esto fue una de las conclusiones, el entrenamiento de la fuerza realizado a velocidades de movimiento rápida, y acá establecen los autores con intensidades moderadas, es decir, estas intensidades que justo casualmente coinciden con la zona de hipertrofia entre el 60 y el 79% de la RM, mostró una tendencia hacia ganancias de fuerza muscular superiores en comparación con entrenar la fuerza de forma moderada o lenta. Tenemos un argumento más para intentar que el tiempo bajo tensión en la fase concéntrica sea el máximo y en la fase excéntrica sea controlado para evitar alguna posible lesión o distorsión en la técnica de ejecución del ejercicio. Entonces, voy a agregar algo más de información. Si quiero aumentar el tiempo bajo tensión, ya dijimos que aumentando el peso, automáticamente la fase concéntrica se va a realizar más lenta, ya que estos ejercicios que usamos en el gimnasio, considerados de empuje o de tracción, se adaptan a la ley de Hill o a la curva de fuerza-velocidad. Una buena alternativa para estimular el tiempo bajo tensión es aumentarlo un poco en la fase excéntrica, entre 2 y 4 segundos como mucho. Si decidiéramos aumentarlo en más tiempo, también generaríamos más fatiga y como consecuencia podríamos realizar menos repeticiones, menos volumen, menos tonelaje total. Al mismo tiempo se haría probablemente un mayor dolor de aparición tardía muscular por un mayor daño inducido por el ejercicio. Esto también genera como consecuencia un mayor catabolismo de las proteínas. Y esto puede ir en contra en el momento del balance neto entre síntesis y catabolismo, ver la clase específica de esto. Por otra parte, si pretendiéramos enfocar las adaptaciones en la fibra de contracción lenta tipo 1, se podría realizar un TUT mayor, sería una alternativa. Esto que comenté previamente, al comparar diferentes velocidades de ejecución en el press de banco plano en un estudio de Herley y colaboradores en 2011, se comprueba que se pueden levantar cargas más pesadas y se pueden realizar más trabajo total utilizando una velocidad de ejecución más rápida en comparación con una velocidad de ejecución más lenta. Incluso las respuestas hormonales fueron similares. Es decir, las personas pueden obtener las mismas respuestas metabólicas al entrenamiento al usar diferentes ritmos, pero necesitan usar menos peso si van a realizar un ritmo más lento. Como conclusión y a modo orientativo, la fase concéntrica hay que realizarla tan rápido como sea posible, siempre manteniendo una buena técnica de ejecución, ya sea si el objetivo es mejorar la hipertrofia y sobre todo si es mejorar la fuerza. Se justifica en parte por un mayor reclutamiento de unidades motoras, sobre todo un reclutamiento de las fibras tipo 2, que son las rápidas. Si bien para el estrés metabólico y por ende para obtener beneficios en la hipertrofia es importante aumentar el tiempo bajo tensión, el mismo lo podemos aumentar incrementando un poco la fase excéntrica e incrementando la cantidad de repeticiones totales. Siempre que el objetivo sea la hipertrofia, es una mejor opción hacer más repeticiones, más series para el mismo ejercicio o hacer un ejercicio más. El aumento de la carga va a incrementar por sí solo el tiempo bajo tensión.